Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Julio Carmona y en esta ocasión os traigo una nueva charla con Moreno, que de ahí lo tenéis con su taza de nivel oculto que acaba de salir, y una camiseta de que el 2020 es un gran año. Y que Sí, se la peta un momento. Vaya comienzo. En fin, Juanma es director y cofundador en su momento de nivel oculto. Aparte de ello, pues es consultor web y maestro de ceremonias de allá donde le llaman. Así que la primera pregunta, que es obligatoria, aunque ya sé que la contestaste, creo que además hace nada estuviste con naturaleza. No, con desayuno continental. ¿Estuviste, verdad? sí, sí, No sí. lo, no lo vi, pero supongo que te Llaman preguntarían. desayuner. ¿Cómo se? eh, ¿Qué? llaman a sus seguidores desayuners. Yo a partir de ahí ya todo bien. O sea, fue una mañana bastante buena. Joder, qué guay. Aquí puede ser la hora del café, que de hecho ahí estás con tu tacita. Sí, 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 totalmente. Y no es alcohol, ¿eh? Esta vez no. No, me imagino que no es alcohol, me imagino que no es alcohol. Uf, hostia, me recuerdas a una que le hice a Bruno cuando cuando era con el pitillo directamente. Bruno directamente sacó el pitillo. Ah, pero es que Bruno puede hacer eso y lo que quiera. Bruno es una leyenda. Pero bueno, la primera pregunta que es obligatoria, os obligada es, ¿cómo nace? Bueno, primero, ¿cómo entraste tú al tema del periodismo de videojuegos? Bueno, pues de casualidad, como casi todo. Esto comenzó porque, bueno, yo trabajaba con otro chico que fue con el que comencé la web, con Oscar Martínez, que trabajábamos juntos. eh, y teníamos algo que creo que jamás volveré a tener, que era un despacho propio, estábamos los dos como reyes. Y, y nada, y bueno, siempre nos ha gustado, evidentemente, estábamos metidos en el mundillo. Y por aquel entonces empezaban a despuntar algunas webs pues, que ahora son de referencia. Gamera había tenido su momento como muy álgido y entraban ahí. Ah, Hostia, había Gamera. otras dos o tres por ahí, claro. Había otras dos o tres por ahí que, bueno, que lo estaban haciendo un poco diferente. Y nosotros, bueno, teníamos ahí como la inquietud de intentar hablar del videojuego de la manera que nosotros en aquel entonces creíamos que era bueno, que no era igual que el resto. Y esto comenzó pues una cosa muy peramater y sin ninguna intención más allá de que cuatro tarados nos leyeran, porque no sabíamos muy bien ni por dónde soplaba el viento. También pues eso, eran los comienzos de WordPress, de todas estas cosas que se montaba aquello como muy rápido y en una tarde estaba montado el asunto y ya Sí, está. es que WordPress tiene esas cositas. ¿Y quiénes empezasteis, aparte de tú y Oscar? Pues al principio estábamos Quitar y yo, luego al muy poquito se unió Javier Alemán, Hmm. que bueno, que a día de hoy es el estandarte de esto. Así estuvimos un tiempo, luego Oscar por motivos de la vida pues se desconectó del proyecto y Javi y yo nos quedamos al cargo. Luego, pues ha ido entrando y saliendo gente, ha estado hasta hace muy poquito Hugo, como dirigiendo un poquito Hugo Gris y dirigiendo un Sí. poquito todo el tema de críticas y bueno, un poco cómo funcionábamos, Alex que entró hace ya 5 años, que está con toda la parte de los podcasts, de, de la parte de vídeos y tal. Entonces, pues bueno, ahí nos hemos quedado un núcleo que yo creo que funcionamos bien los tres. Y dentro de nuestra propuesta, que no deja de ser algo muy pequeñito y muy recogidín, pues bueno, ahí estamos. Sí. Además, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo disteis el salto a padre en vosotros? Por ejemplo, porque Uf, dices que empezasteis muy amateur, ah, pero ahora mismo, dentro de las webs independientes, que no son las más grandes, sois unas de las que ujú. mejor funcionáis. Mejor Mm, funcionáis dentro del panorama del videojuego, ¿vale? Que ya es bastante. Por lo menos funcionáis. sí, sí, claro, por lo menos funcionamos, pero bueno, funcionamos porque bueno, Javi y yo nunca hemos cobrado nada porque por Nunca. suerte ambos tenemos. No, no, Hostia. porque por suerte tenemos los dos, claro, nosotros tenemos trabajos que nos sustentan y esto lo hacemos como un hobby, en fin, bueno, que nos gusta y demás. Y bueno, gracias a eso funcionamos y por lo menos podemos pagar a la gente. Pero no recuerdo cuando hemos saltado a Patreon. Yo te diría que hace como 3 años o una cosa así, quizá algo ¿Tan más, no lo sé. poco? Sí, 3 4 años, no hostia. recuerdo, ¿eh? Sí, pues a ver, yo creo que sí, que era como 3 4 años.
porque fue en el IndieMat de... A ver, en el IndieMat de 2018 lo hicimos. En el IndieMat de 2018 fue cuando hicimos como una remodelación del Patreon, que llevásemos un año y medio, sí, 3, 4 años. Sí, hostia. Pensaba que era más, fíjate tú, no sé. Mm. Ahora No, me no me sent... cuelo, ¿eh? ¿Qué? No, no, pero igualmente, es decir, las cifras. Sí que lo del. Cuando hiciste el cambio del Patreon, de eso más o menos me acuerdo y los 3 años me pega. Hostia, pero claro, digo. Me esperaba que te vierais más tiempo, incluso casi. No sé. Qué No, curioso. hemos tenido, sí, hemos tenido épocas como mejores, que tal. Yo esto lo comentaba también el otro día en Desayuno Continental, bueno, que es verdad que no hemos sabido, y ahí yo creo que yo soy el máximo responsable, quiero decir, no hemos sabido llevar muy bien lo del Patreon. Es Nos complicado. costaba mucho, sí, nos costaba mucho, no planteamos bien las recompensas, no lo enfocamos bien en un principio. Y ahí, con ayuda de Alex, que más o menos, que también se mueve mejor en esto, a Javi y yo hemos ido más o menos adecuándolo y creo que ahora por lo menos lo que tenemos es perfectamente sostenible y tiene un margen de crecimiento. Entonces, bueno, pues ya está. Ahora mismo estamos con lo que estamos, pero a nosotros, mientras nos permita pagar a la gente que colabora, es más que suficiente. Eso es lo bueno realmente que tiene una página como la vuestra, que sois. No tenéis pretensiones de intentar vivir de ello, porque a mí cuando me has dicho lo de que no cobráis, porque yo no esperaba que vosotros llevarais dinero, pero sí que cobrarais por vuestros propios artículos, por lo menos del tiempo que No, invertís. Pero veo que nada, es decir, vosotros lo hacéis principalmente por el medio, es decir, no voy a decir casi por amor al arte. no, hacemos a ver, esto tiene un punto egoísta, que si lo haces porque te gusta y Hombre, claro, pero seguramente si algún psicólogo escapa lo suficiente habrá un puntito de ego también por allí y tal. No lo sé, pero al final es como quien se va a jugar el pádel los domingos, entiéndeme. O sea, sí, no, tampoco creo que todo lleva a tener un, un contrapeso económico y hay veces que eso puede ser aspiracional y es perfectamente lícito, pero vaya, o sea, tampoco ha de ser el objetivo. Lo que sí entendemos que tiene que ser un objetivo es que si alguien está colaborando con tu medio, o sea, con tu movida, sí creo que, o Javi y yo creemos que esa persona debe estar remunerada en la medida en que nosotros podemos remunerar. Pero bueno, visto lo visto, pagamos bastante mejor que medios muy consolidados. Entonces, bueno, al eso, final sí, digo, eso no me sé exactamente vuestros números, tampoco, creo que lo tenéis en la web, de son hecho, me quiere sonar. públicos, ¿eh? Sí, sí, son públicos. ¿Qué? Son, por artículo son en torno a entre 40 y 45 euros. Uf, eso es bastante, visto la media. Claro. Hostia, y Sí, sois... o sea, y pagamos poquísimo. O sea, a ver, esto está muy mal pagado y esto evidentemente no hay nada que justifique el tiempo invertido. Por No, mil razones. Quiero decir, hacer un artículo medianamente decente, requiere mucho pues tiempo y documentación. investigación, componerlo, no sé qué, no sé cuántos, ponte que te salga bien todo estupendísimo a la primera, el plus no te lo quita nadie. O sea, nadie. Hablamos de algo que te sale clavado y sin beberlo. Si hablamos siempre de economía de autónomo, ¿sabes? Que 20 euros la hora, y 20 euros la hora es miserable. Entonces, pues dices, bueno, por lo menos 40 euros parece que medio compensa. Esperamos lo suyo sería algo bastante más. Pero bueno, ahora mismo lo Sí. que tenemos es lo que es. No, he visto el resto de medios, realmente es bastante, es bastante. Pero tampoco... Aquí, Tidi. aquí yo creo que lo más sensato sería que todo el mundo compartiera lo que cobra. O sea, quiero decir, yo cuando me empecé a meter en esto y me enteré un poco de lo que se cobraba, me quedé loco. Fue como, espérate. Y nosotros hemos tenido una suerte de la hostia, porque cada vez que nos han propuesto colaborar en algún sitio, a mí en algún libro, o a Javi también, Javi está con, no me acuerdo de la revista en la que ¿Manuel? participa. No, 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 ¿Es de Manuel no está, videojuegos? Games es, Tribune, Manual, Break. no, es parte de rol y tiene una sección de videojuegos, Ah, no me acuerdo cómo aparte... se llama. Vale. Ah. Ay, sé cuál es, pero... Pues me consta que le pagan bien. Nosotros estuvimos participando también en la sección indie de una revista que duró muy poquito, pero que se llama Gamer o algo parecido. Games TM puede ser. La No, de no, no, era Game arriba, TM arriba. no, 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 no. Creo que no. O sí. No recuerdo ni el nombre. Flipa. Pero, pero que también pagaban muy bien y tal. Nosotros hemos tenido
además de estas cosas, pues tú que sé, lo hablas con Bruno, que tiene el culo pelado de todo esto. Oye, mira, me van Bueno, a pagar esto, ¿cómo lo ves? Y decía, sí, lánzate ahí. Nosotros hemos tenido mucha suerte. Y creo que además, y hemos luchado, y luego también nuestra manera de ser, somos muy reivindicativos con eso. O sea, la gente tiene que cobrar por su trabajo. Ya está. O sea, da igual. Lo que puedas pagar, si tienes 20, mínimo tienes que dar 10. Ya está. Y si no, pues te montas tú tu película y publicas cuando puedas y tú solito y tan a gusto. O claro, sea, que no te pasa haces un nada. blog o en alguna página de estas que no tienen ningún tipo de ánimo de lucro, que es más bien un sitio, una Claro, caldera de dinero. claro, pero si no pasa nada, pero el tema, no sé, a mí lo de emprender con el esfuerzo de otros, y ojo que hemos pasado por ahí, ¿eh? Nosotros tuvimos muchísimo tiempo sin pagar a nadie porque no recibíamos nada, de hecho nos costaba pasta, pues. Claro. Javi, Oscar y yo, luego Javi y yo pagábamos el servidor, no sé qué. Hmm. Pero, pero a día de hoy, si vas a meter a alguien en tu proyecto, págale. Sobre todo si No hay tú más. cobras. Si tú cobras, sí. Es decir, luego hay proyectos y proyectos. Sí, Pero claro, hombre, si yo evidentemente. cobro. Ya, pero lo de cobrar es relativo, tío. Yo quiero decir, yo con la web directamente nunca he ganado dinero, ¿vale? Pero a lo mejor indirectamente sí me he beneficiado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me puedo hacer No una sé si idea. por la cantidad de. Sí, por la cantidad de gente que conoces, porque te invitan a sitios, si me han pagado alguna vez por dar alguna charla, o lo que te he comentado, participar en algún libro. Hmm. Al final, eh, joder, o sea, quiero decir, muy mal se tiene que dar hoy en día para no poder pillar algo de pasta muy mal se tiene que dar. Si no, pues tú solito y a funcionar. Eso, eso es una. Eso es una frase contundente. Que iba a decir. Ah, Claro, sí, es digo. que. Sí, di, perdona. No. No, te iba a decir precisamente. Uy, ahí se te ha distorsionado la cámara, qué guapo. Tengo un efecto glitch que es Un- que actúa cada. Qué guapo. Hostia, jada, tío, eso molaría un montón. Nada, Claro. te iba a preguntar. Vosotros empezasteis como. Más, no erais más bien un blog, donde poníais vuestras ideas, hablabais de lo que os apetecía completamente. Pero ¿cuándo fuisteis virando hasta lo que se conoce como nivel oculto ahora, que ahora es la página de lo indie? Por referencia, ¿no? Es que sois Pues la referencia en indie en sí, España. sí. La verdad que sí. No sé muy bien qué quiere decir eso, pero sí. Eh, Podríamos decir fue que muy sois los únicos. natural, ¿eh? Iba a decir, podríais decir que sois los únicos que habláis de indie casi casi. O de indies, o No. los indies más raros los tenéis vosotros. Sí, ahí sí, pero no. Ya por suerte, yo creo que hay muchas páginas o proyectos que no Sí, distinguen. O sea, que es como, bueno, el juego está bien y me el juego apetece está bien, hacer y sí. no lo etiquetan y ya está. Nosotros fue de manera muy natural. Ten en cuenta que nosotros cuando empezamos, justo al poco de empezar, nos cogió toda la explosión de- del De las desarrollo webs. independiente. Ah, No, del desarrollo independiente. Nos cogió, pues, o sea, no la explosión del desarrollo independiente, sino la explosión del éxito del desarrollo independiente con los 3 4 juegos que todos podemos hablar en esto. sí. Brave, Limbo, Sí, Brave ¿sabes? Lindo, Brother a Tale of Two Sons y Super Meat Boy. Exacto. O sea, todo ese tótem de 4 o Hmm. 5 juegos que Esos de repente, fueron. pues, Esos fueron todos en un esto. ¿Cómo se llama? El Xbox Indie Summer. ¿Era el evento? exactamente. Sí, en el Xbox ID que empezó a meter un montón de proyectos diferentes y de repente, pues la gente viró hacia allá. Fue como, hostia, espérate. Sí. Que no es que no existieran antes, o sea, simplemente pues no habían No tenido tenían relevancia. eh, no habían tenido la referencia de que aquello podía funcionar. Y joder, si funcionaron, ¿no? Y, y bueno, a nosotros la verdad es que desde el principio nos interesaron, eran como, hostia, pues mira, esta gente está descubriendo otras cositas, esta gente está intentando hacer el videojuego de otra manera y como disciplina nos gustaba siempre que hubiera alguien que metiera aire fresco. Luego eso se juntó con la facilidad de acceso, que parece una chorrada, pero no lo es. Es decir, Sé por dónde vas. claro, nuestra relación, la relación que tenías que mantener con PRs, con distribuidoras, la madre que lo parió, no en, que tenías que mantener, y entiendo que si entras en ese juego es la que tienes que mantener, pero simplemente aquello no iba con nosotros. O sea, no teníamos ni la paciencia ni el estómago para ciertas historias. Y fue como, pues
pues mira, vamos a tirar solo por aquí. Y hablar con cualquier desarrollador independiente es que es tan fácil como enviar un correo o un mensaje en Twitter. Sí, es totalmente Entonces, cierto. claro, entonces de repente aquella gente que estaba haciendo cosas que a nosotros nos parecían la hostia, nos contestaban, nos preguntaban, no sé qué, nos escribían al tiempo a ver si nos había gustado, si nos había gustado. Era como, joder, tío, pero si es que lo que estás haciendo es increíble. Y también fue un poco el encontrarnos a gustito y calentitos en ese pequeño segmento, si lo quieres llamar, y a partir de ahí, pues como que todo sucedió de manera bastante natural. O sea, era Hmm. como... Y nunca hemos dejado de hablar otras... En realidad nunca hemos dejado de hablar otras cosas. A lo mejor no en críticas, pero sí en artículos de opinión. O sea, hemos hecho artículos de opinión de Last of Us hasta, Sí. yo qué sé, Dark Souls. Quiero decir, no entendemos o no circunscribimos ni el proyecto ni el videojuego al sector independiente, aunque este nos guste más. ¿Por qué no? Porque es ridículo, porque además las grandes evoluciones, por lo menos técnicas, siempre vienen de otro lado. Pero es simplemente lo que más nos facilitaba todo el proceso de seguir, de sacar adelante el proyecto. Sí, además también es eso. Primero, es la facilidad de acceso. Segundo, aunque no, si hay algún indie que quieres probar y no te lo dan, pues oye, pagas 20 euros y tiras para adelante, ¿sabes? Fíjate. No es ahora mismo que estamos en esta generación que sí, habrá ofertas, pero cómprate tú por ejemplo, si quieres estar a la última en la prensa del videojuego, te tienes tú que desembolsar de tu bolsillo, a menos que seas un afortunado, una PlayStation 4, una PlayStation 5, Xbox Series X, y luego cómprate los juegos. Si no te los dan, es que te puede. De la prensa, de los indies, se puede mantener más fácilmente una web que de los triples A si no hay inversión. Claro, claro. Con otra particularidad, ya no hablamos, o sea, por supuesto ese desembolso, que es como estamos Siempre. nosotros quejado por tú, pues Parezco súper pesetero porque siempre estoy hablando de dinero. no, pero es que es así, es que en este país está muy mal visto el dinero y debería ser lo primero de que ¿Qué se va? hable en casi todo. O sea, debería ser como, a ver, ¿no? O sea, vamos, sabemos que tenemos, sabemos lo que podemos hacer, vamos a hablar de pasta. Y si tú para elaborar un proyecto, lo que tú dices, tengo que estar a la última, y lo que te iba a comentar con una particularidad, em, todo no voy a decir lo mainstream, o sea, no voy a decir el triple A, digo todo lo mainstream requiere y está asociado a una ¿Qué? inmediatez, a una Ah, sí. inmediatez. Es decir, si tú quieres competir ahí, estás obligado a tener una inmediatez y jugar un juego en el que tienes que querer entrar. ¿Y para qué? Y si quieres entrar en ese juego, evidentemente eso requiere unos recursos. Con lo cual, al final se juntan muchos elementos que es como, pues a mí me puede gustar mucho, pues, yo qué sé, el triple A que se te ocurra, ¿vale? Pues eso, Death Stranding, The Last of Us, lo que tú quieras. X. Vale, ahora bien, ¿de qué me sirve a mí ponerme a intentar competir en esta historia si tengo que tenerlo? Eh, el mismo día que las superwebs que tienen gente que está 2 semanas antes machacando y tal. Tengo luego que publicar cada puñetero DLC o modificación del traje o no sé qué hostias que han metido al juego. Quiero decir, no, pero, o sea, que no está mal, simplemente que es un juego en el que tienes que querer entrar. Y si quieres entrar ahí, tienes que asumir lo que hay. Que luego te puede dar beneficios, y no siempre, por otros sitios, estupendo. Pero esto es lo que hay. Entonces, ¿te lo puedes permitir? Bueno, ¿te interesa? No, pues fuera. Sí, porque eso también es un problema que, claro, antes se podía hacer porque cuando empezaron todas tenían más o menos el mismo valor. Raros son las páginas que han entrado después a pelear contra ese nicho, como por ejemplo, yo te diría que 3D Juegos es la más moderna de todas las antiguas, Sí, junto claro, con... pero desde juegos, ¿con qué inversión empezó? Esa es ¿Dónde la está detrás cuestión. Si ahora? no hay una inversión... Joder, el efecto glitch me está matando. Es buenísimo. Si no hay una inversión detrás es imposible luchar contra las grandes ahora mismo. Tienes que... Porque incluso una web relativamente grande, o por lo menos de tier medio, que también es más generalista, como es Sportmaniacos, viene con el apoyo de que funcionaba en Twitch,
Y luego mudó a web y ahora encima tiene detrás a Giant Gaming. ¿A Giant Gaming se llama? Hostia, qué mal estoy. Sí, pero, pero incluso hablamos, si nos ponemos a mirar el número de trabajadores, visitas y tal, Son nada. o sea, si te vas a webs como, yo qué sé, IGN, España, claro, o sea, dices, hostia, espérate, que es que esto va muy justito y Sí, mira quién sí, está ¿eh? detrás. O sea, que no hablamos, que hablamos de un gigantón. O incluso tres de juegos, o quiero decirte que el número de trabajadores, más allá de los externos que tengan, es realmente pequeño. Sí, eso es algo que estuve comentando con Alex Pareja cuando tuve también por aquí, que era el tema de los contratos. Y Bruno también me lo dijo que él empezó con contratos y Ujú. y desde que cerró la revista oficial PlayStation, ya no ha vuelto a tener un contrato, está siempre de freelance. Y lo mismo y lo mismo dijo Alex Pareja, dijo, dice, yo tengo un contrato con IGN, pero soy una rara avis dentro de todo el sector. Raro es el que está dentro así. Claro, por eso te digo, entonces, pero hay muchísimos trabajos. El tema es, si se cambia el paradigma de la manera de trabajar, que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, puedo ir con los tiempos, en fin, vale, venga, asumimos eso. Asumimos el capitalismo desbocado. Venga. Ahora bien, a partir de ahí tendrán que cambiar las tarifas, tendrán que cambiar cómo funcionamos. Es que tampoco hay más, o sea, no hay otra solución, porque si no, lo que estás haciendo es mantener el mismo formato que se podía mantener hace pues 10 años, con una cantidad de juegos que salían absurdamente inferior a la actual, con una Totalmente. cantidad, claro, con una cantidad de noticias mm, pero muy inferior al actual. Bueno, es que si quiero mantener este formato, tendré que pagar al freelance, ¿vale? Pero tendré que pagar. Porque no puede ser es que estés pagando, yo qué sé, 5 euros por una noticia o cosas así. O sea, Sí, tal cual es tarifas, ¿eh? ridículo, ¿sabes? Esas tarifas son las Claro, que yo claro. estoy escuchando y duelen, ¿eh? Claro, porque antes no tenías el acceso a inmediato a la información, antes tenías que esperarte, te tenía que llegar algo y claro, primero que antes generalmente era en papel, por lo cual tienes un tiempo de preparación para poder entregar las cosas. Si no, pues cuando avanzó, venga, 2005, no había Twitter, no había eso, ¿eh? Había un email, que el email encima por aquel entonces era una mierda, así que te llegaban las cosas si no se te iban al spam o no llegaban, que a veces pasaba, de alguien que se confunde, ostras, me he confundido porque me he confundido por una arroba o lo que sea, yo que sé, cualquier letra. Sí. Claro, los tempos eran mucho más lentos, por lo cual te podías permitir un poco más de manga ancha, pero ahora es imposible. De hecho, Es que de hecho el es mes pas... imposible y antes Hmm, los dineros venían de 40.000 sitios. O sea, es sí, decir, venían por poner en portada a fulanito en vez de a fulanita. Quiero decir, al final tenías unas posibilidades de pillar pasta pues, que te podían permitir mantener el engranaje y tirar para adelante. O sea, estaban las ventas de los kioscos, como tú dices, pero luego había muchísimo más. claro. Y tampoco los kioscos que Ahora fueran la panacea. claro, ahora las posibilidades de trincar pasta menguan constantemente. ¿Y luego contra qué compites? Es decir, yo no Contra... me imagino, claro, yo no me imagino, no lo sé, ¿eh? Y ahí peco porque no estoy tan cercano, pero yo no me imagino a alguien, a un chaval, ahora 16, 17 años, en medio, ¿vale? Entrando en una web como la nuestra o como, porque yo incluso como Anaí, y diciendo, hostia, voy a leer esto, ¿qué tal? Porque su lenguaje ha cambiado, porque su rollo es otro, porque la inmediatez del contenido funciona de otra manera. Ojo, no digo ni mucho menos que no estén preparados ni dispuestos a tener una crítica buena y a buscar algo de calidad. Pero lo mismo se interesan más por Dallo, o entiéndeme, que les está ofreciendo Otro formato. una crítica consistente en un lenguaje que es más acorde a lo que están acostumbrados a recibir. Entonces, también hay que entender que yo no sé hasta cuándo puede durar este formato de webs mastodónticas con, yo qué sé, tío, con 15, 20, 30 publicaciones al día, que además ahora se mezclan también y meten cine, y meten series, y meten cómics. Sí. El Tío, mejor ejemplo, Vandal. Que claro, Vandal nunca sé en qué parte de Vandal estoy entrando cuando clico en un enlace. claro, tío, entonces que entrará pasta porque ya llevan el tren bueno, pues aquello sigue un poco por inercia. Pero yo no sé ese formato hasta qué punto, cuando además ahora la gente se engancha a gente. O sea,
los usuarios se enganchan a personas, no a medios en general. Mira, eso es un pensamiento que tengo yo desde hace tiempo y es que las webs mastodónticas van a ser... yo, aunque suene feo, yo creo que la primera que va a palmar de hecho va a ser Hobby. O es Hobby o es Vandal, por el tipo de contenido que suben. Porque ¿para qué quieres entrar, salvo para... Cogiendo Vandal, salvo para algunos los artículos, Ujú. a mí me dan igual las noticias porque las leo en Twitter. Twitter ha cogido completamente ese apartado de noticias que antes tenían las webs, que necesitabas a las webs para poderlas leer, que por eso juegan tanto con el clickbait y lo siguen haciendo. ¿Para qué quiero comerme un clickbait si sigo a, yo que sé, a Nivelion y puedo ver qué está pasando? Es decir, ¿qué me Claro, importa? claro, ahí entra en liza la calidad del contenido que seas capaz de ofrecer. Es decir, si tú, eh, si tu contenido desechas esa inmediatez, desechas todos esos elementos que han ido tan ligados a la manera de construir pues, la prensa del videojuego, que ahí también habría que hacer una distinción entre prensa y crítica, pero bueno, eh, También, ¿verdad? y de repente tus contenidos comienzan a tener un valor en sí mismo que, que van más allá del tiempo, ¿vale? Pues joder, entonces estamos jugando a otra cosa. Pero Es quiero otro decir, contenido. no hace falta hacer un hot down, ¿vale? De videojuegos, no hace falta entrar ahí. Pero sí hace falta que esa crítica, que ese texto, que sé lo que sea, tenga un valor. Es decir, que yo termine de leer y diga, joder, Sí. qué bien. O sea, ya está, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, me puede gustar más o menos la manera en que está escrito y tal, pero lo leo y digo, hostia, qué bien. Y eso es Además, un gustazo. sí, además una de las... Bueno, precisamente para no salir de este vertiente todavía. Eso es algo que para mí de la web grande Mary ha estado haciendo muy bien con el tiempo. Desde que creo que fue desde que entró Salva, que ha ido variando y poniendo, igual que ha hecho 3D Juegos, están poniendo cada vez más artículos atemporales, que es lo importante realmente. Lo dicho, si no te vas a Twitter, buscas un hashtag y te enteras de todo. Mejor o peor, pero te enteras. Claro, Porque, o incluso si pasa cualquier cosa, hay webs, por ejemplo, webs que te cuentan algo, pero que te cuentan alguna investigación detrás, como por ejemplo GameIndustry.biz, ujú, que para mí es fantástica, que dices, hostia, ha pasado esto, pero ¿por qué ha pasado? Y te ponen la referencia y te dicen, vale, sé qué ha pasado y por qué ha pasado y de dónde viene. Eso es claro, aquí algo eso es que imposible. no se puede. Exacto. Y Eso es imposible por pasta. sí, sí, eso es a lo que quiero decir. Es lo que quiero, a donde quiero llegar. Que en España tenemos un gran problema porque ya simplemente cogiendo la prensa escrita, ¿vale? Porque es donde yo más me muevo, pero porque estoy muy, muy mal de la cabeza comprándomelas. Yo veo actualmente hay, sin contar Hobby, Micromanía y tal, revistas que tengan un contenido temporal de videojuegos en España. Hay tres exclusivas que son Retro Gamer, la tengo que mirar porque la tengo ahí al lado. Manual y Games Tribune. Ujú, Contenido híbrido, tenemos Break. Con más tiempo de preparación tenemos los anuarios que tiene, por ejemplo, Espada y Pluma o sí. alguna publicación que sea un monográfico específico. Vete a Francia, Inglaterra o Alemania, que por cierto hay una revista alemana muy chula que descubrí el otro día y no sé alemán y está súper interesante. Tienen una cantidad una variación, un abanico de temas de los que tratan sobre videojuegos en diferentes revistas. Desde artículos rollo, por ejemplo, no sé si conoces el libro este. Lo tengo por aquí. El de pensar el juego. No sé si te sonará. Sí, claro. Pensar el juego. Así artículos que son súper transversales, que te hablan de videojuegos, pero desde muchos puntos. Cosas más técnicas, como la que te digo que es Making Games, que es una alemana que, de verdad, que si no la conoces, es la hostia. Hay que saber un poco de alemán en algunos artículos, pero DeepL funciona muy bien. O, Ajá. cos- o cosas. Mira, lo único que tenemos en España, aparte de eso, es la crítica y los artículos reflexivos de Games Tribune y Manual, que están cojonudos, pero son Ajá. dos ejemplos. Y Retro Gamer, que es crítica antigua. No tenemos ninguna publicación específica que sea sobre sonido de videojuegos. Que hay alguna en América o en Gran Bretaña, no te puedo decir. Porque a ver, ahí también hay que entender que el videojuego es muy difícil de ubicar y a la Claro. gente le cuesta. Y ha habido intentos, ¿eh? O sea, yo Sí. recuerdo que en el diario.es había una sección de videojuegos dentro de cultura que duró lo que duró, pero además
se hizo un esfuerzo. Ay, no me acuerdo cómo se llama este chico, la llevaba. ¿Albert Garlo? Hizo No, un- no es él. ¿O ¿Quién? sí? Albert Garlo no es. No. Ay, joder. Es que... Ay, qué lástima. Es que el tipo es un encanto y hizo entrevistas a todo Dios. Se curró entrevistas con un mogollón de estudios independientes que por aquel entonces estaban mm, comenzando y tal. Hizo un trabajo impecable y bueno, pues la cosa no terminó de funcionar. El juego es muy difícil de situar. Es muy difícil de situar porque si lo sitúas dentro de cultura, el lector habitual de la sección de cultura de cualquier publicación, bueno, generalista, que eso también habría que empezar a darle un repasito, no lo ubica. No es capaz, o sea, le cuesta muchísimo, mm, muchísimo, porque el videojuego tiene muchísimas particularidades, entre ellas un componente técnico muy ligado al medio, simplemente en el que se reproduce, que al final condiciona su entendimiento. Es decir, cualquiera puede ponerse una película en su casa y no cualquiera puede ponerse un videojuego, ¿vale? cierto. Ahora, gracias a Dios, tenemos los teléfonos móviles que por ahí, pero en general, e incluso por ahí, tú a lo mejor te puedes poner un videojuego en tu móvil que en el mío no funciona, lo cual es un poco locura. ¿Vale? O sea, esto estamos nosotros acostumbrados, pues estamos metidos dentro del medio, pero a poco que lo pienses es una locura. Mm, No tiene sentido. Entonces, si yo quiero ver Avengers, la puedo ver en muchos formatos, en streaming, no sé qué, no sé cuántos, pero la puedo ver, ¿vale? Que es el objetivo. Entonces, al final el videojuego, como no es capaz de enmarcarse dentro de ningún territorio, sigue teniendo ese híbrido entre el componente competitivo, tecnológico, cultural, un poquito industrial, ¿vale? sí. Entonces, como que, ¿sabes? Sí, Lo meto aquí ahora, lo saco de aquí. Entonces, es muy difícil encontrar aquella crítica o aquel tono, ¿vale? En el cual poder encauzarlo para que se vaya viendo como algo normal sin tener que nombrar. O sea, que para haber normalizado el videojuego hemos tenido que nombrar 150.000 veces que el videojuego mueve más dinero que no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya se ha puesto el foco. esa frase es muy típica. Claro, entonces es muy normal ver que cierta película, sobre todo en las pelis más de Marvel, más de Star Wars, ha ganado 1.000 millones de dólares o no sé qué. Haciendo Pero hechas. Claro, pero es mucho más normal ver que una película tiene no sé cuántos premios, que todos conocemos, te gusta o no te gusta el cine. Alguien que no le guste el cine, o sea, directamente, que le dé igual, seguro que ha oído hablar de los Goya, seguro que ha oído hablar de la Berlinale, seguro, O por los supuesto, ha oído Oscars, hablar de los los más Oscars, famosos. ¿vale? Claro. Entonces, si ve una película, a priori, una persona que no le interesa más el cine, y ve que tiene 11 Oscars, ¿vale? Entiende que el premio más importante que se otorga a esa disciplina, esa película es merecedora de 11 premios, con lo cual en su interior Es dice, la hostia, pues hostia. esto malo no puede, claro, esto malo no puede ser, ¿vale? Esto en videojuegos es intrasladable, o sea, ni a la propia gente del medio, se han repartido los BAFTA hace 4 días, Sí, se la suda a todo el mundo. es cierto, lo ¿Qué pasa. BAFTA? Que Claro. además, no recuerdo quién ganó. Bueno, solo recuerdo un par de premios que creo que fue mejor narrativa para Hades y cosas así. Es decir, Sí, Hades ha sido el gran triunfador, se ha pero llevado casi todo. que da igual. O sea, es que al Da final, igual. quiero decir, es una industria muy compleja en la cual, y aparte, se sabe un montón cómo se divide lo de los eSports por un lado, lo indie por otro, el mainstream por otro sitio, no sé qué. Es todo como muy, hostia, hay que saber un montón. O sea, yo que estoy dentro del medio me pierdo con muchísimas cosas. Hmm. Y digo, pues normal que alguien de fuera, ese pasito de entrada, no. Y por eso creo que ha costado tanto el que la crítica o los artículos puedan tener una entidad propia. Una Hmm. entidad que puedes encontrar hasta en artículos de política o de Sí. fútbol. Además, para mí también tiene otro problema el videojuego. Y es que de todos los medios que hay, salvo quizá alguno muy específico como el teatro o la ópera, y tampoco, es el más elitista porque es el que más dinero necesitas para iniciarte. Por Sí, bueno, claro. decir, si quieres estar a la última, ya lo hemos dicho antes, necesitas una inversión mínima,
mínima de 500 euros más los juegos, más los periféricos, lo que te toque. Como quieras dedicarte al ordenador, la inversión ya se te va a los 2.000 euros muy fácilmente. A ver, a ver, ahí hay un problema de concepción y es, A ver. esto lo estoy repitiendo mucho últimamente, pero es que la mayoría de la gente en realidad no le gustan los videojuegos, ¿vale? Le gusta un videojuego o Sí. dos videojuegos, pero no le gusta el medio como tal. Es decir, si a ti te gusta, Javi el otro día ponía el ejemplo y me pareció que se entiende muy bien. Mucha gente que es del Madrid y mucha gente que es del Barça, por ponerte dos equipos, que solo ven partidos de fútbol de Madrid o del Barça. Eso no es que te guste el fútbol, te gusta ver los partidos de tu equipo, cosa que me parece súper lícito. Está bien, si luego un Valladolid o Osasuna, pues no te lo ves, porque ni siquiera te lo planteas, entonces no te gusta el fútbol como disciplina, sino que te gusta, pues, que gane tu equipo o que pierda, o ese sentimiento de competitividad, lo que tú quieras, pero el fútbol como tal no te mola. En los videojuegos pasa lo mismo. Y diría que la inmensa mayoría de usuarios son así. Le gustan dos, tres juegos, le gustan dos, tres estilos, le gusta algo muy concreto. Gente que se puede pasar dos, tres, cuatro, cinco años jugando a las mismas sagas que por eso funcionan tan bien cuando consiguen enganchar a la gente. ¿Vale? Entonces, a partir de eso, si tú la referencia que tomas para entrar dentro del mundo del videojuego es aquellos títulos más conocidos, pues evidentemente tienes que pasar por el lado que tú comentas. Tengo que Claro. tener una Play, tengo que tener un ordenador, tengo que tener un no sé qué. Sí. ¿Vale? Si se consigue introducir a la gente dentro del mundo del videojuego a través de elementos que sean más accesibles y que por otra parte se entienda que esos elementos más accesibles luego tienen una progresión en la El cual móvil. hay que chinchar pasta, por ahí se puede entrar. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, quizá podemos recordar la primera vez que nuestros padres nos llevaban al cine, ¿vale? Sí, sí Te me puede venir acuerdo, a la mente, curiosamente. ¿vale? Yo vi, Pero yo no vi. te, no, Sí, dilo, perdona. no, no, no te acuerdas de la primera película que viste en televisión, ni de la primera serie. No, O sea, tú ya no, estabas no. recibiendo eso de manera gratuita. Tengo recuerdos, pero no te puedo decir exactamente Claro. cuál. Pero tú has recibido una educación visual de manera gratuita, que la tuya, por diferencia de edad, es diferente a la mía, o la tuya con o la mía con la de mis padres, o etcétera, etcétera. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, ese acceso tan sencillo a un lenguaje que entiendes que hay planos, que esto se corta, que hay una narrativa por detrás, que incluso entiendes que hay cortes para que haya una publicidad. Yo no sé cómo pensaría cuando era pequeño para qué servía la publicidad, pero entendía que durante una película había publicidad y punto. Es Y ya cierto. está. Y que ibas a... Claro, entonces Es toda cierto. esa lógica, ¿vale? Te la inculcan de manera gratuita desde pequeño. Igual con una canción que dura 3 minutos y por eso nos es mucho más fácil escuchar a Wherever que a Bach, ¿vale? Porque los códigos los vamos entendiendo desde pequeño. Ahora bien, el videojuego tiene unos códigos, y tiene unos códigos muy particulares. Entonces, si a ti desde pequeño no te ha enseñado que la puerta roja que la llave roja abre la puerta roja, que el muñequito ese tan mono que ves así saltando, en realidad lo tienes que hostiar a espadazos, porque no puedes hablar con él, porque tu manera de interactuar es a golpes, todo ese paso, todo ese proceso de entendimiento, es muy complicado adquirirlo según van pasando los años. Claro. Y además, no es lo mismo precisamente ver una película, que es algo que nos hemos creado, pero incluso aunque le pusieras una película a una persona que nunca había tenido ningún contacto en el medio, la persona puede sentarse y verla. Ya va a recibir información, aunque no la termine de entender, como una persona que ha vivido dentro de toda su vida dentro del, recibiendo parte del medio. Pero tú dale un mando a una persona que nunca ha cogido un videojuego y tiene que Claro. pensar qué es lo que hace, tiene que asimilar y luego encima cámbiale el juego. Otros controles, otro... Es muy difícil. Claro, es que a poco que lo pienses, eso es rarísimo. O sea, tú imagínate que cada vez que te pusieras una película tuvieras que aprender a ver la película. Hostia, ¿te imaginas? Y, claro, o sea, ¿no? Hace poco, no sé, creo que era en el programa de Berto y una fuente, bromeaban con que lo único que hace el ser humano, o sea, para lo único que ensaya el ser humano todas las noches es para dormir. O sea, antes de quedarte dormido, como que ensayas, ¿no? Te estás ahí como haciendo el dormido, pero en realidad no estás dormido. Pues el videojuego es un poco así, es decir, cada vez que arrancas un juego,
es un acto de fe y es un acto de que aquello que te están proponiendo vas a saber entenderlo, asimilarlo y vas a saber jugarlo. Joder, es un puntito complicado y la gente puede decir, sí, pero en juegos de mesa pasa lo mismo, o en un juego de cartas pasa lo mismo. Bueno, sí y no. En todos los juegos, o sea, sí y no. En los juegos de cartas siempre es la misma baraja y los mismos números y las mismas cosas. Las reglas cambian, el objetivo cambia, pero el formato es el mismo. En los juegos de mesa es verdad que puede cambiar muchísimos elementos, pero suele haber unos formatos que hay un tablero, hay una serie de jugadores individuales o colectivos, tal, tal. Pues aquí es siempre diferente y cada año sale una cosa diferente. Hay VR, hay realidad aumentada, hay juegos táctiles, hay juegos que se juegan con sonidos, hay juegos que se juegan con bongos. Uf, claro. Y que además, Por eso es tan guay, pero por eso es tan jodido. claro, y además no es eso. Es decir, tú compras un juego de mesa y un juego de mesa lo vas a jugar y ¿qué te puede costar? Entre 10 y 50, 60 euros, lo sumo, vale. Perfecto, eso es lo que te cuesta un videojuego, no la máquina que va a correr el videojuego. Que Claro, ya bueno, tienes claro. otra hostia nada más entrar. Es decir, dices, vale, tengo que comprarme. Que por eso en su momento triunfaron tanto consolas como la Game Boy, por su facilidad de acceso por el precio y cosas similares. Y aún así eran caras para la época. Eran carillas, pero, hombre, permitía. La Game Boy triunfó porque sacaron una cosa que todo el mundo conocía. De repente puedes jugar al Tetris en Tal su cual. account. Bueno, aparte que también es verdad del Tetris, claro. Claro, es que era tan sencillo como eso. Es decir, hola, tomad el mejor Tetris que se ha fabricado jamás, por lo menos en aquel entonces, hasta que nos ha llegado Tetris Effect. Sabía yo que le ibas a mencionar. Dios lo tenga en su gloria. Hasta ese momento era la mejor versión de Tetris que se había realizado jamás. Y lo podías jugar en el asiento de atrás del coche. Joder, o sea, no pidas más. Esto ya está hecho. Lo mismo pasó con la Wii. Es decir, de Puedo jugar al bingo. repente, claro, que de repente todo ese problema de accesibilidad se iba de un plumazo y volvíamos a juegos hiper sencillos, pero que todo el mundo podía jugar. Y alguien se dio cuenta de que el hecho de que todo el mundo pudiera jugar a algo era mucho más divertido que el hecho de un superjuego al que solo pudiera jugar uno, o dos, o tres. Y era guay. O sea, era como, hostia, es que el de tenis, no, sí, ya, pero dáselo a tu abuelo que lo entiende. Tal cual. Tal cual. Claro. Hace poco leía un estudio que decían que por qué las pelis del oeste, las pelis clásicas del oeste gustaban tanto a la gente mayor. Y, y no era tanto referido con un tema de recuerdos y tal, que bueno, Estaba pensando en también eso. tiene que ver, sino por la construcción de la película. Porque hay buenos muy buenos, malos muy malos, no hay apenas escala de grises. Los planos normalmente tienen pocos cortes, ya que es un cine que se mueve mucho en planos largos y tal. Eh, Toda la construcción narrativa normalmente es un viaje de A a B, en el que tiene que terminar en algo que ellos ya saben, un duelo, un- llegar a un sitio, matar a un malo, ¿sabes? Hmm. Toda la construcción de los diferentes elementos permitían a alguien mayor entender todo el espectro de toda esa construcción, ¿vale? Que a lo mejor una película igual, del oeste, pero más moderna, al tener una construcción de planos a lo mejor un poquito más vibrante, o personajes un poquito más grises, o todo esto, les dejaba de gustar. Sí, les hacía perder el interés. Claro. Claro, porque cuando eres Curioso. mayor, ¿verdad que tienes? Claro, entonces se hace una construcción narrativa que es muy, muy, muy parecida a la de una serie infantil, con buenos muy buenos, malos muy malos, tal, tal. Y, y es eso, cuando el videojuego, cuando entró Wii, de repente fue como, espérate, que es que esto lo sabe utilizar todo el mundo. Pues a lo mejor vamos a valorar, vamos a quitarnos de la carrera gráfica, vamos a quitarnos de la carrera experimental, vamos a hacer algo que se pueda jugar, Hmm. ¿sabes? Claro. Que puede ser muy guay. Nunca, fíjate tú, lo de las películas me has matado, nunca me lo había planteado, siempre lo había asociado a nostalgia. Pero claro, hay unos No, no, no. elementos. No, porque por nostalgia podía ser también cine negro o otro tipo de cine que a lo mejor tenían pues eso, más escala de grises en los personajes y tal. Sí. Pero esto era como muy fácil de construir. Veías es decir, además incluso si has visto alguna peli, sobre todo las que no son muy, muy buenas, el vaquero malo suele ir de negro, el vaquero bueno lleva más colores. eh, Es marrón clarito contra negro, generalmente. Uno es guapo, el otro es claro, feísimo. eso es. Entonces, la construcción visual y de mantener el hilo, sobre todo ya cuando eres bastante mayor, jolín, o sea, era muy sencilla. Sí, no, sí. Y es como, pues sí, los indios son malos porque, y además
llevan plumas, no sé qué, es que es muy fácil Muy distinguirlo. representativos, sí. Es como las películas Claro, Disney, son muy sí, básicamente se construyen como una película Disney. Buenos muy buenos, malos muy malos. Los personajes cómicos son extrafalarios y al resto no claro, existen. Curioso. claro, claro, entonces, no lo sé, ya te digo, y volviendo un poco a lo que llevamos, llevamos 20 minutos, pero construir eso dentro de una de un medio que narrativamente se está moviendo por otros sitios, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil. Y creo que el videojuego está un poco eh, predestinado a no ser entendido a nivel generacional nunca. Porque siempre hay más, porque la carrera tecnológica es demasiado avanzada. A mí me pones o sea, yo qué sé, algunos juegos de VR o tal, y digo, hostia, espérate, que esto ya se me escapa. Sí, tienes que pillarlo, sí, sí. Llega un punto en el cual el corte ya es. Sí. Claro. Pero imagínate, o sea, alguien. ¿Cómo introducimos la VR dentro de un contexto familiar? Un casco conectado a un hub. Es lo único que se me ocurre en la cabeza ahora mismo. Y cómprate tú eso, ¿sabes? Claro, pero aunque te lo regalasen con la casa, o sea, ¿cómo introduces esa diversión del padre con el casco puesto mientras Sus hijos los queman niños la están casa, por sí. ahí? ¿Sabes? Es Es muy complicado. complicado. Porque el videojuego tiene. Claro, la Wii tenía lo bueno eso, que permitía a todo el mundo jugar a la vez. Y que todo el mundo entendiera. Ahora mismo, ponle yo que sé, yo le pongo a mi madre ahora mismo a jugar al The Last of Us 2 y a los 5 minutos me lanza el mando a la cabeza. De hecho, ella misma me lo dice, el a mí me saca del Tetris y del Busta Move y ya me pierdo. Y de hecho, no le llama ni Busta Move, el de dinosaurio le Ya, llama. claro, claro, pero, Y pero son eso es juegos cojonudo. O sea, antiguos. pero son, claro, porque el lenguaje que había comprendido, ese lenguaje, esos colores, esas lógicas, son de hace tiempo y al no haber seguido con las nuevas lógicas, en cambio a tu madre le pones una película de 2000 de este año y no va a tener ningún problema en No. entenderla, porque ha continuado ese lenguaje, porque ha visto esa evolución. Si te pones una peli ahora mismo no sé, del año 55 o 60, que tampoco son, ya pasa mucho tiempo, pero ya el cine está muy avanzado, seguramente tenga un tercio o incluso menos de los planos que tiene una peli actual. En la misma duración te hablo, ¿eh? Sí. Porque los cortes se hacían de otra manera, porque el montaje era otro, ¿vale? Y alguien que ha crecido, solamente tu madre, porque ha crecido viendo la televisión y habrá visto desde pelis de los años que le haya tocado hasta pelis antiguas, porque era lo que se echaba en televisión, no ha tenido ningún problema en seguir entendiendo ese lenguaje. No ha tenido ningún problema en verse Juego de Tronos. No, no, de hecho es lo que te, la verdad. ¿Qué lo dices? Claro. Clavado. Y, y, O Walking Dead o cosas similares. Sí, sí. y lo entiende Totalmente. y no tiene ningún problema. Ahora bien, dile a tu madre que yo qué sé, tío, que. Mira, le puse ¿Qué Sayonara pasó? Wild Hearts. ¿Qué mierda es Claro, esto? Me dije, ¿qué claro. mierda es esto? ¿Por qué tiene tanto colorines y se ven tan feos? Me dijo. O tío, o yo qué sé, o por ha tomado un vídeo de alguien construyendo a toda hostia en Fortnite. ¿Sabes? Ta, 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 edificando pa, que no se ve, que prácticamente la cámara no se entiende, que no se. Ni lo O sea, entiendo ya no es yo. que no me guste, es que no entiendo qué está pasando. No soy capaz de descifrar esos códigos. Y es labor, y luego, y aquí me reivindico un poco, Tírame. es labor de la parte de prensa crítica, lo que sea. El ser capaz de trasladar eso a quien no está metido dentro de eso. Entonces, para No cerrar puedes todo. hablar solo para los Uy. tuyos. Ay, perdona, perdona. Es que como has hecho una pausa tan larga, digo. Sí, sí, no, estaba pensando, pero es que no esto de puedes no estar hablar solo en. para los tuyos. Es que esto de no estar en persona es una mierda para estas cosas. Te iba a decir, ya para cerrar toda la charleta, una cosa que te quiero decir yo. Precisamente, tú no sé si lo entenderás. Yo no entiendo lo del Fortnite, no lo entiendo, no entiendo esos movimientos tan rápidos, porque es otro estilo. ¿No crees tú que el videojuego como medio va a llegar a un punto en el cual se va a diversificar tanto que ya va a haber polos que no vamos a entender? Bueno, sí, yo hay por los que nunca he entendido también dentro del videojuego, pero sí, sí, evidentemente, y creo que está bien, y creo que habrá una generación que ahora tiene 10 años que el lenguaje de Fortnite o similar lo entenderá perfectamente y yo pues ya estoy fuera y eso está muy bien que pase. O sea, me parece estupendo y creo que es positivo. El Totalmente. tema es, claro, el tema es
si eso va a evolucionar hacia algún sitio, o es decir, va a seguir ese camino hacia donde vaya, o se va a quedar ahí. Hmm. O si eso es solo una manera, es decir, si toda esa evolución, su único fin es alcanzar una rentabilidad económica en base a diferentes mecánicas que te obligan a seguir jugando o a comprando cajas, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O va a ser capaz de desprenderse de eso y evolucionar en otra dirección. Y aquí pongo el ejemplo de cómo ha evolucionado el videojuego hasta ahora. Es decir, el concepto de vidas, el concepto de niveles, el concepto de todo eso son conceptos heredados de creativas. Es decir, el videojuego tenía que tener una serie de elementos en los cuales la dificultad, la competición, en los cuales a ti te obligara a echar otra moneda. Es cierto. No ha crecido como el teatro griego, ¿vale? Es decir, ha crecido con un objetivo muy claro, que era que tú te gastases los dineros, ¿vale? Y cuando ya llegó a lo doméstico, el objetivo, no, eso no varió porque el objetivo era que ese juego sí, te durara una temporada, con lo cual era muy difícil, con lo cual tenía pocas vidas, con lo cual, etcétera, etcétera. Cuando nos hemos conseguido desprender de eso, ¿vale? Que no significa que esté mal, significa que no era la evolución lógica. ¿Vale? Entonces, cuando nos hemos conseguido desprender de esas mecánicas y elementos asociados a una época, de repente, joder, el videojuego se ha abierto. Es que hay Walking Simulators. Pues muy bien, perfecto. Y fantásticos ellos. Perfecto. ¿Que es que han sacado una versión de Assassin's Creed en el que simplemente vas andando y te narran? Joder, pues ponme Cojonudo. 10. Ponme 10, sí, sí. Claro, Ponme 10 uno en cada claro, época. claro. O sea, es decir, pues qué bien. O sea, ¿cuál es el problema? No te han quitado los otros están ahí. Si te gustaba este rollo, está ahí. O sea, pero que ha salido un Tetris Effect en el que tienes una partida infinita solo viendo colores. Ya está, o sea, mejor que la heroína. O sea, Eso te iba a decir yo, digo, eso es heroína pura. claro, claro, a funcionar. Pero tienen que tener. Y yo ahora lo que veo es que creo que todas esas mecánicas van muy asociadas a la rentabilidad del producto. Cada vez más. Es un producto que va por temporadas, es un producto que. Es decir, o sea, me gustaría saber si todas las decisiones estéticas, por ejemplo, de Fortnite, Ujú. ¿vale? Que estéticamente me parece hiper bien pensado el cabrón, responden a un deseo comunicativo, también hay. O simplemente un deseo de esto tiene que funcionar en la mayor cantidad de máquinas posibles, esto tiene que ser compatible con cualquier cosa que tenga pantalla, Tal esto cual. tiene que, Es que dudo yo que ¿sabes? sea diferente. Es como el League of Legends, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué máquina no? O sea, cualquier cosa carga un LOL. O sea, tiene que funcionar de tal manera. Entonces, por ahí y ese concepto y esa asociación siempre a la rentabilidad del videojuego, hostia, es que al final lo lastra muchísimo. Quizá algo. Hay propuestas que se saltan eso. Por ejemplo, ¿cuál fue creo que fue la de Rami Ismail, la de que hizo una página donde cada día se subía un videojuego de 5 minutos que no. Ujú. Eso es otra forma al final de contar y de tratar la narrativa y de tratar el medio. Pero Hay es muchísimas, la hay parte. muchísimas Hay propuestas. muchísimas. Nosotros publicamos prácticamente cada día una que a nosotros nos flipa por diferentes razones. O sea, Sí. propuestas hay. Sí, claro, claro, claro. Es que esas propuestas no llegan. Ese es el problema. Además que eso al final es de nicho. Es decir, es como si me dices, cine, hay de muchas maneras. Bueno, sí, sí, hay cine y el que quieras. Ahora bien, que tú esto lo consigas estrenar en dos festivales y en dos salas de cine, pues está guay, pero Pero es una no renta. lástima a la vez. Claro. Claro. La desventaja que tiene el videojuego de que necesitas dinero para poder entrar, más dinero que cualquier otro sitio, la distribución es más global que una película, que el estreno de una película. Porque por mucho que tú saques una película en Netflix, es incluso más complicado de verla que un videojuego independiente, yo creo. También depende del independiente, ¿vale? Es decir, a lo mejor un Betun Fátula no te lo vas a. Se me ha olvidado el nombre. Algo así se llama así. ¿Sabes cuál digo? Por curiosidad. No, no, no. Bueno, pues yo que sé, un Super Micti Switch o como. Yo que sé, tía, estoy diciendo nombres Sí, que ni siquiera son reales. no sé, al final El juego. al Fatum final Betula. el Lo he hecho bien. Fatum Betula. Sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Al final Tengo la Switch ahí. el acceso es lo principal. Pero el acceso, o sea, la facilidad de acceso, luego se ve comprometida por la cantidad de juegos. También. Entonces, em,
no sé si al usuario final se le puede pedir que esté atento a cualquier cosa que sale, Nope. que sea capaz de leer cosas fuera de su entorno para hacer su propio cribado. Complicado. Eh, claro, entonces no sé cuál es el equilibrio porque no lo sé, no tengo ni la menor idea. Pero está claro que esto no está funcionando. No está funcionando que se hagan 4 o 5 mil juegos al mes en Steam. Es ridículo. Va a explotar. Yo Eh, creo que es una burbuja que va a explotar al final. claro, pero o en las stores o todo esto. Cuesta mucho encontrar, incluso aunque te pongas a buscar, cuesta muchísimo encontrar algo que a ti te guste. Entonces al final tienes que recurrir a terceros. Y con esto creo que cerramos el círculo, que es, Sí, si te vas a estoy meter, también claro, si pensando. te vas a meter en una web, pues hostia, que menos en una web, en una publicación que compres en papel, que menos que esa publicación tenga la puñetera decencia de no ser otra puta guía de compras, Sí. ¿vale? Sino que te ofrezca algo que por sí tenga cierto valor. Si luego además te llevas una recomendación o algo que te guste, pues estupendo. Pero demonios, por lo menos que reivindique lo suyo, por lo menos que reivindique el medio. No sé. Sí. Y por eso siempre yo siempre diré que la prensa escrita hay que salvarla, la prensa que ha empezado a salir ahora, de artículos más tranquilos y que te puedes leer en cualquier parte, y sobre todo también las webs que encima sois un medio mucho más. Porque el papel, joder, a menos que te prenda fuego. Aunque bueno, las webs también, porque mira, mira Mundo Gamers, que se prendió fuego la web. Pero sois. Puede pasar, ¿eh? Sí, pero es algo más difícil incluso de salvaguardar que una revista. Sobre todo, y aparte, llega un punto en el cual es más complicado, porque el papel es más escaso que los miles de artículos. Porque igual que, yo que sé, por cogerte un ejemplo, ayer se habló en Hyperhype creo que era Signing Force, y empezó a darle vueltas sobre el tema de cómo llevar el positivismo como hilo conductor, o algún texto vuestro sobre, yo que sé, el juego este que es un juego de un naufragio, que sí con colores, que no me acuerdo el nombre, tío, es que soy muy malo para los nombres. Da igual, no sabes cuál digo y luego te busca el texto. Vale. Es mucho más complicado luego si lo buscas encontrarlo, porque no tienes una. Tienes que ir a buscar y específicamente decir, quiero ver esto en esta página. Y si no, muérete del asco. Y con esto ya. Claro, sí, es que es complicado y al final, no sé, muchas veces tienes la sensación de que es que gritar un poco a la nada, pero demonios, creo que hay que hacerlo. O sea, es que creo que no queda otro tampoco. Creo que el medio lo merece y que creo que el sector de videojuegos es un sector muy interesante. De veras, creo que es muy, muy, muy interesante. Creo que además, y por experiencia propia, cuando lo explicas, ¿vale? A alguien que de verdad quiere entender, ¿sabes? Le explota la cabeza y es muy, muy, muy chulo. Y a mí me ha pasado en directo ver a alguien que no está muy acostumbrado, que le enseñas un tipo de juego, lo empieza a jugar y lo entiende y le gusta y tal, y dices, joder, Eso mola. esto es muy guay. Y, o alguien, no quiero centrarme solo en webs o papel, o alguien que en un vídeo también te explica algo y Claro, dices, claro. joder, yo no había. Hablo mucho de webs y de papel porque si ya en webs y papel es jodido encontrar, imagínate vídeos, ¿vale? Porque Claro, salvando a Dayo y a Dayo a lo mejor yo que sé, a Pazos o a Eva, la mitad se pierden en, sí, la corriente. Y encima YouTube no o 3 ayuda. person view funciona muy bien, hay gente que lo Hay hace gente muy bien. buenísima. Coño, Funs, Claro. por ejemplo, también, cuando hace sus vídeos. Claro, pero joder, es una maravilla, o sea, alguien que me explica cosas, es como, hostia, qué Hmm. bien, tío, alguien que me da un punto de vista que dice, hostia, yo no había pensado en esta historia, no lo había visto de esta manera, ¿sabes? Joder, qué guay. Y creo que es interesante, y creo que además en España tenemos no sé, no iba a decir la suerte, ahora no porque estamos en pandemia, pero que tenemos una serie de eventos bastante, bastante curiosos, que tenemos la posibilidad de que no somos tantos y hay muchas posibilidades de juntarse, que hay muchas posibilidades de compartir información, que en general el sector, siempre hay algún imbécil, pero en general el Sí. sector tiene bastante buen rollo. Y una cosa muy buena es Imagínate. que hablamos de España solo, pero también Latinoamérica, por la suerte de compartir el idioma, se nos abre. Ahí es más complicado ir, ¿vale? Pero se nos abren muchas fronteras a la hora de entender el videojuego de diferentes contextos. Buah, eso es una Una pasada, eso es maravilla. un melón, tío, que me flipa. De hecho, yo hablaba en la web hace poco de
de eso de lo local como elemento universal, pero porque me flipa. O sea, el coger lo tuyo y ser capaz de trasladarlo a otro contexto y que lo demás lo entendamos me parece la hostia. Mm. O sea, de repente que alguien me hable de, yo qué sé, de un barrio en Bogotá con sus cosas, ¿vale? Las que sean, que me quieran contar ese barrio y que a mí que me coge hiperajeno lo entienda y me divierta y pues qué guay, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchas maneras de hacer esto interesante, pero es verdad que necesitamos que el medio de transmisión, que esas historias satelitales que están por ahí colgando, seamos capaces de transmitirlas a alguien, ¿sabes? Y Sí. de un lenguaje entendible y dejemos, en mi opinión, dejemos a un lado todo el tema técnico, todo el tema tal, que puede estar muy bien quien quiere interesarse por eso. Y a tope. A mí me encanta, de hecho, pero... Claro, pero realmente disfruto más de un juego sabiendo que tiene ray tracing o... ¿Qué cojones? ¿Por qué sé yo lo que es el ray tracing? Es que no me interesa para nada. O no sé cuántos teraflops, o no. Es que Pero me da bueno, igual. en el cine también sabemos que es un plano corto, que es un plano largo. Pero eso es diferente. ¿Por qué? Eso es diferente porque eso es lenguaje. Vale, vale, sí. Pero bueno, sí, No, pero sí. en el cine tú no, seguramente sepas decirme, yo qué sé, la resolución de The Last of Us 2. Si utiliza ray tracing y qué motor ha utilizado, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, seguramente, Ni una de las tres te puedo decir. bueno, pues seguramente si te pregunto por juegos que utilicen motor Unreal, sabrías decir. Sí, eso sí, eso sí. No sé Uno, qué tres motor o cuatro. usa exactamente. Yo tampoco, no tengo ni puta idea. Pero si te pregunto qué lente han utilizado Hostias. en Vengadores, Claro, tienes razón. Tienes toda la razón. es ni puta idea. Pues a mí qué me importa qué lente han utilizado en Vengadores. Tienes Yo qué razón. sé. Hmm. O sea, pero es que, sobre todo, y yo qué sé, y qué más me da, que creo es lo importante. Tal cual. Ahí es cuando entra el hecho de que el videojuego es un producto tecnológico de entretenimiento cultural. Hostia, ya, pero es que eso Claro, parece una máquina enseñada por Bender, ¿sabes? sí, Estás es que. flipando. Pero tiene tantas cosas que, claro, tiene su lenguaje propio, cultural, sus mecánicas de entretenimiento y enganche, y aparte todo el tema técnico. Lo cual es. Lo hace un medio muy interesante, pero a la vez. Es que es eso, te permite quererte especializar en lo El que tú cine y la quieras. música también tienen eso. Y hay gente que se No le especializa en damos ello, tanta pero. importancia. Ya, pero hay gente que se especializa en ello. Pero también la parte tecnológica dentro de las películas y del. Ojo que con los efectos especiales también están empezando a salir. También hay bastante interés. Otra cosa es que a ti y a mí no se la sude. No, 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 pero bueno, pero hay interés. A mí yo los comentarios técnicos que veo de los efectos especiales son, pues están bien, pues están mal, pues cantan, pues no sé qué. Y dices, bueno, sí, ya vale, muy bien. Es decir, quitando esto que salió de Mandalorian con Unreal, que sí se le dio mucho bombo, Sí, porque me mola usó. un huevo verlo, ¿vale? Y está guay, pero si yo quiero una crítica de Unreal, o sea, de Unreal de Mandalorian, sinceramente es que me da igual cómo esté hecho. Que me pones un vídeo luego de cómo está hecho, joder, encantado. Pero como si me pones un vídeo de cómo Humberto Eco investigaba para escribir sus libros, o sea, encantado. O cómo Daft Punk utilizaba, ya no, 5 micrófonos diferentes para grabar no sé qué. Joder, de puta Sí, madre. Ahora o. bien, Sí, 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 muchas cosas así. para la crítica del producto en sí No es o de la necesario. obra, no me vale. Y en cuanto eso se pone a la misma altura que otro elemento, la estamos cagando. La estamos cagando. O sea, no Y está bien. entonces, y Porque entonces, estás echando a gente fuera. y entonces, por ejemplo, hablar de gráficos o hablar de banda sonora dentro del contexto de una crítica a un videojuego. A mí me va. Mira, me gusta eso. Eh, ¿Cómo demonios eh, comparo? Yo qué sé, Rime, por ejemplo. ¿Vale? ¿Rayman? El esfuerzo. Rime. Vale. Rime. Ah, Rhyme, coño, yo, Eh, Rayman. sí. El esfuerzo. Coño, mira, mira, los dos me valen. Rime y Rayman. Venga, va. ¿Cómo comparo el esfuerzo? Sin duda hay un esfuerzo sonoro en Rime evidente, ¿vale? Y ganas de hostia, de decir, aquí estamos nosotros y os hemos gastado un dinero, ¿vale? ¿Funciona mejor? ¿Vale? Que es la pregunta. ¿Es mejor esa banda sonora que las versiones en plan mariachi de las fases de Rayman? ¿Vale? Bien. ¿Cómo puedo yo integrar eso si estoy hablando de una obra? Es decir, es cómo funciona.
Si yo cojo una banda sonora y la otra y las desligo de su elemento, puedo decir, esta está mejor, esta está peor. Claro. ¿Vale? Ahora bien, cuando las ligo en su elemento, yo te digo, a mí me funciona mejor la macarrada mariachi de Rayman que la super banda sonora de Rayman. Me hace más ilusión, me hace más gracia. Creo que funciona mejor. Entonces, por eso te digo que muchas veces los elementos técnicos o los gráficos, no sé qué, ¿cómo puedo hablar yo de los gráficos de Beat Trip con los de... The Last of Us, venga. Beat Trip con The Last of Claro, Us. Pégame ahí. ¿cómo los comparo? No tiene sentido. Ahora bien, ¿cómo funcionan en uno y en otro? Hostia, Claro, pues me esa funcionan es bien la aquí o me cuestión. funcionan bien aquí. Esa es la Entonces, cuestión. cuando el diálogo entre la persona que observa, juega, lee, escucha algo y ese algo funciona, es lo que tiene que ser capaz de expresar quien quiera escribir sobre ello, o quien quiera contar, o quien quiera comunicar sobre ello. Pero Completamente. tienes que explicar ese diálogo, porque si no, estos gráficos, y eso lo heredamos de cuando estábamos en la época de 8 y 16 bits, que todos los juegos contaban con los mismos recursos y no sé quién sabía explotarlos y este otro no sabía explotarlos. Entonces, ¿la versión de Street Fighter de Mega Drive es mejor o peor que la de Super Nintendo? Vale. A mismos recursos, a ver dónde lo llevamos. A mí estas comparativas que salen ahora, yo qué sé, el juego X, comparamos la versión de Play 5 con la de... Por culo, si es que Comparar no es, soy capaz. comparar Tengo un es una monitor de gilipollez. 22, claro, tengo un monitor de 22 pulgadas, estoy mirando y digo, pues es que es igual. Es que aquí este reflejo... Este reflejo, le podemos ver el reflejo de los pelos Claro, del brazo. claro, vete a la mierda. O sea, esto que te Ay, aporta aquí. Entonces, o sea, no puedes entender esto así, porque si no, mi opinión estás completamente equivocado. completamente. Vamos a ir dejándolo por aquí porque me habías Sí, dicho una hora y nos la hemos saltado nos hemos pasado un pelín. a tope. Muchas gracias de verdad, Juanma. Me tiraría contigo hablando de esto horas y horas, pero Yo, soy- yo soy un puto coñazo, con lo cual que está genial. va, que va súper entretenido, joder. A mí me mola, tío. Es decir, mira, cuando los días que no vi, mira, cuando te conocí en el Indie Summit, en el Valencian Indie Summit, creo que era el nombre. Mm. Qué malo que soy para los nombres, hostia puta, es increíble. Joder, anda que no estuvo entretenido y me invitaste unas bravas, y eso te lo agradezco. Hostia, ¿verdad? Es verdad. Oh, buenísimas. Es Ay, que qué bueno. no me acuerdo si fuiste tú o Arturo, pero uno de los dos me invitó a bravas. Pues uno Así de los que dos, sí, sí. yo Ay, qué bien. encantado. Estaba también Estaba Lara también. Lara, joder. Ah, qué tiempos cuando podíamos estar en la calle. Además es que fue la última semana antes, ¿eh? Joder, Sí, qué sí, 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 tiempos. sí. Qué tiempos, qué dolor. Bueno, tío. Uf. Muchas gracias por haberte pasado, en serio. Es un A ti placer. por invitarme. Que un abrazo y nada, que vaya todo estupendo. Igualmente, va. A ver si algún día podemos volver a quedar. Hasta la próxima. A ver si es verdad. Un Adiós. abrazo. Hasta luego.